¿Se han preparado para esta última charla? ¿Saben quién habla ahora? ¿Quién sabe? Los expositores no pueden decir nada. Ahora nos va a acompañar en breve alguien que no vieron en toda la mañana, no han tenido la suerte de verla, que es la doctora Julieta Ramírez Carbajo. Julieta es primero abogada, pero esencialmente Julieta es coach. En esto que es, venimos hablando toda la mañana que vamos construyendo un camino donde todo lo que vamos experimentando nos suma y nos hace ser quien somos. Ella no deja de ser abogada, créanme. Entonces tengo el honor de presentar a mi amiga primero y a mi socia, la doctora Julieta Ramírez Carbajo. Ella es abogada y coach profesional con el aval del International Coaching Community. Además, es experta en oratoria desde la PNL. Ya desde hace más de 10 años está en el mercado realizando entrenamientos individuales y coaching de equipos. Pero yo diría que por sobre todas las cosas, Julieta es una motivadora profesional. Y motivadora, que lo van a ver ahora en su presentación, pero es motivadora porque es quien impulsa proyectos como este, ¿no? Cuando parece que nada se puede hacer con todo cerrado, es dale, vamos, que se va a hacer. Para mí es un honor, así que, amiga, adelante, vamos con esta charla que nos va a mostrar la relación entre el liderazgo y la oratoria, porque tenemos la convicción que liderar desde la palabra es un gran modo de liderar, y es muy poderoso y les va a servir para todo en su vida. Créanos y como dice Juli, pónganlo en práctica. Después, el año que viene nos cuentan. Ahora vamos con tu Muchísimas presentación. gracias por tan hermosa presentación. No sabía que iba a largar con el llanto. Me toca ahora, si no, ya largo con la lagrimita. Soy de lágrima fácil, un 3 importante. Bueno, vamos a largar con este tema que les queremos proponer desde la consultora, sobre todo porque nos parece, como decía Andrea, que la oratoria es un modo de modelar la realidad. Entonces, qué mejor que entender que cómo nos comunicamos también nos permite liderar nuestra vida, ¿no? Lo que les venimos a proponer es ser el propio agente de prensa, ¿no? Ser tu propio agente de prensa, ser tu propio comunicador, ¿no? Hablar de tu marca, de tu emprendimiento, de tu profesión, de tu pasión, desde un lugar de liderazgo. Así que vamos a hablar hoy, vamos avanzando un poquito más, liderar desde la palabra. En primer lugar, para poder adentrarnos en este tema, es muy importante entender que todos hacemos oratoria. Es decir, a veces pensamos que la oratoria es solamente hablarle a 450 personas o a un auditorio lleno de gente. Y no, se hace oratoria siempre que se comunica una idea a un otro. Y para nosotras, una oratoria de alto impacto es la oratoria que logra impactar emocionalmente en el mundo del otro. A veces para motivarlo, a veces para desalentarlo. O sea, no necesariamente siempre la oratoria va a buscar una motivación positiva, ¿sí? A veces para sugestionar, a veces para provocar miedo. La oratoria es muy poderosa y se puede utilizar como toda herramienta, ¿no es cierto?, para bien y para mal. Ahora sí vamos entonces a cada uno de estos pasitos que les propongo como una especie de recorrido breve. Vamos a ir rápido porque queremos ser muy respetuosas del tiempo. En primer lugar, entender el contexto VUCA en el cual nos movemos y estamos y existimos es un acrónimo y ya lo vamos a profundizar. Por otra parte, entender la oratoria como una habilidad clave, esencial para el liderazgo. Todas las personas que queremos, a su vez, ejercer puestos de poder o de autoridad, tenemos que entender que la oratoria es clave. O sea, solo se puede traccionar, ¿no?, inspirar la conducta de otros desde la palabra.
Al menos esto es lo que pensamos y creemos nosotros. Y por otra parte, vamos a hablar del kit que tiene que reunir todo orador para ser exitoso. Y por último, el paso a paso, ¿sí? Pero no nos demoremos más, entremos ya en tema, agradeciendo desde ya que se hayan quedado hasta acá y que esta maratón, que sabemos que es muy larga, que estén allí acompañándonos. En primer lugar, entender que el contexto, que nos convoca el contexto, no solo de pandemia, sino también ya en la prepandemia, es un contexto VUCA. VUCA es un acrónimo, es decir, es una palabra que se forma con la inicial de distintas otras palabras. Avanzamos un poquito más y entonces vamos a ver que la V pertenece a volatilidad. A veces van a encontrar este acrónimo como VICA, que sería el acrónimo traducido, ¿no? Y entonces la U, que es incertidumbre en inglés, se torna en I. También entonces tenemos un ambiente donde hay una intensa volatilidad, una gran incertidumbre, una profunda complejidad y una enorme ambigüedad. Entendiendo entonces que estamos enfrentando este contexto, que muchos de los expositores previos que me antecedieron lo mencionaron, no es que antes no hubiera habido estas características, sino ahora lo que se da es que se da todo más rápido. Es decir, los cambios se suceden con mayor rapidez y esto hace que nos tengamos que adaptar más rápido. Por eso coincido con lo que decía Sebastián, que el mundo pertenece a los que podamos adaptarnos, ¿no? Hay una de las capacitaciones que damos con Andrea a los equipos de trabajo que empezamos con la foto de un dinosaurio. Y les preguntamos, ¿dónde están estos seres tan enormes y tan imponentes, ¿no? Y desaparecieron. ¿Por qué? Porque no pudieron adaptarse. Entonces, la adaptación, por supuesto, tiene que partir de una base de una aceptación, ¿no? Una aceptación de la realidad. Por eso nos parecía interesante plantear que tenemos que hacer oratoria en este contexto. ¿Sí? En un contexto absolutamente volátil, donde lo que hoy es, mañana no es, donde la incertidumbre es el paradigma que predomina, donde todo es absolutamente complejo, con lo cual el uso de la palabra muchas veces puede ser malinterpretado, y por último, donde todo es bastante ambiguo, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces nos pasa que nosotros nos hacemos un plan, como el dibujito del principio, ¿no es cierto?, de acá de arriba, y decimos, bueno, me agarro la bicicletita y tengo que transitar esa cantidad de metros, ¿no es cierto?, hasta la banderita. Bueno, este es el plan, ¿no? Y otra, pero después viene la realidad, ¿no? El mapa no es el territorio es absolutamente mucho más desafiante y entonces tenemos que pasar por valles, dejar la bicicletita, agarrar la lanchita, pasar por ahí o agarrar la tirolesa. A mí me gusta pensar que ahí esa línea que cruza el agua es una tirolesa y entonces después cómo hago para cruzar la bici y todo esto, digamos, es lo que nos pasa en la realidad. Y muchas veces cuando vamos a hacer oratoria, cuando nos enfrentamos a una situación de exposición de la palabra en público, que créanme es uno de los 5 principales miedos que tienen los seres humanos, uno es a perder la vida, el otro es a que se enferme alguien querido, y entre esos 5, que no vamos a seguir nombrando cosas negativas, está el de hablar en público. Esto genera lo que se llama el miedo escénico o el pánico escénico, pero la buena noticia es que se entrena, no hay problema, se entrena. Ahora bien, yo como orador, muchas veces como oradora, cometo el error de hacerme un plan así, como el de la primera figurita, perfecto, lineal, en donde yo digo, yo llego, ¿no es cierto?, está el vasito con agua ahí, todos hacen silencio, o la audiencia está toda muteada, en el caso de que sea online, digamos, me genero un plan perfecto en mi cabeza que dista mucho de la realidad, ¿no? Y entonces cuando voy a hacer la exposición en público, hay una persona que tose, hay un niño que llora, el micrófono no funciona, se corta la luz, no hay PowerPoint para apoyar la exposición. Bueno, digo, estoy imaginando situaciones bastante caóticas, pero que suelen producirse. Sin ir más lejos, a mí me acababan de tocar el timbre hace un ratito cuando me tocaba exponer. Por ejemplo, esas cosas
pasan en la vida, ¿sí? A pesar de que venimos desde febrero organizando este congreso. Ahora bien, ¿por qué esta mochilita? Porque voy a poder solventar y resolver esta realidad demandante, este contexto buca, en la medida en que tenga más herramientas como orador. Es decir, si yo pretendo de un día para el otro, sin haber practicado, sin haber armado el discurso, sin haber tomado ni un curso de oratoria, exponerme a hablar en público, lo más probable es que me encuentre en esta realidad tan demandante desprovisto de herramientas, ¿sí? Desprovisto de habilidades, y entonces me voy a sentir sumamente vulnerable, va a ser una experiencia absolutamente displacentera, y me coloco en un lugar de víctima. ¿Vieron? Un lugar de víctima, como les diría, la cieguita de la novela. Y entonces digo, no, lo que pasa es que a mí me avisaron a último momento, yo no lo pude preparar. Mentira, siempre se puede preparar. Y así, ¿no? Entonces, excusas y más excusas por las que yo no preparé mis herramientas para abordar esa realidad tan demandante. Entonces, claramente, aunque la realidad sea buca, aunque el contexto sea desafiante, yo tengo que ir con mi mochilita cargada de herramientas, como orador. Ahora entonces pasamos a qué tiene que tener esta mochilita, cuál es el kit mínimo, básico, indispensable de todo orador exitoso. Porque se trata en definitiva de construir una mayor seguridad en nosotros mismos. Dicen que la confianza es esa seguridad en uno mismo que no se puede fingir. Se tiene o no se tiene, pero se puede trabajar. Eso es lo bueno. Ahora bien, entonces, este kit para construir seguridad consta de, punto número 1, agua. Agua que puede estar en un vasito, si yo tengo un contexto en mi casa, o puede ser una botellita de agua. No puedo depender del anfitrión, de alguien que me invitó a hablar y que me den el agüita. No, tengo que llevar mi propia botellita de agua. Esto que parece tan básico, se los digo ¿por qué? Porque cuando nos exponemos a hablar en público, nos ponemos tan nerviosos que se nos seca la boca. Y entonces empezamos a mirarnos, se nos estira el cuello y empezamos a pedir agua o a pensar por qué no habré traído el agua. Entonces fíjense como una medida básica que es proveerte de agua para enfrentar esa situación, así después no la uses, no hace falta que tomes si no necesitas. El agua, a su vez, va a lubricar tus cuerdas vocales, va a evitar que te provoques lesiones y además va a ayudar a que todo el aparato fonador trabaje mejor, acción sin tensión, básicamente. Y acá, bueno, hay expertos en el tema vocal, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar mucho el aparato fonador. Entonces, agua como primer herramienta. En segundo lugar, prueba de sonido. Tengo que probar el sonido. Esto a veces que parece tan básico, no lo hacemos. Entonces, a veces dependeremos de otras personas, pero al menos ir media hora antes para intentar una prueba de sonido, para ver la amplitud del lugar. Nos ha tocado con Andrea dar la misma charla en una aula pequeñita como en un salón de gimnasia, en un polideportivo, y crean, no es la misma clase, o sea, uno tiene que impostar de otra manera, se tiene que mover por el espacio de otra manera, si es que quiere que la clase impacte igual, a pesar de que no sea el mismo el contexto. Entonces, la prueba de sonido es importante, ver si voy a usar micrófono, si me van a dar un micrófono de vincha, si voy a tener un micrófono manual, si prefiero ir sin micrófono, ¿sí? Entonces, el ensayo de todo el tema de sonido es clave. Acá también entra, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el apoyo tecnológico de la exposición de la filmina. Siempre se recomienda que el orador pueda dar la charla aunque no haya soporte electrónico. O sea, el otro es soporte, no es supletorio de la charla o de la conferencia, exposición, lo que fuera. Otro elemento muy importante en el kit de todo orador para ser exitoso es el elemento contrafóbico. Muchos de los que ya han participado en nuestros cursos ya saben de qué estamos hablando, pero básicamente
vamos a entrar un poquito en detalle, qué es ese objeto que por lo general podemos tener en la mano, que no necesariamente se tiene que ver, puede ser una goma de borrar, como la que hemos consignado ahí, puede ser una lapicera, en donde yo voy a canalizar como orador esa dosis de ansiedad que no va a ayudar a la claridad del mensaje. Como partiendo de la base de que me pongo nervioso, y nos ponemos nerviosos todos. Eso es muy importante, o sea, destruir el mito de que, no, ustedes no se ponen nerviosas porque están acostumbradas. Bueno, estaremos un poco más acostumbradas, pero el nervio existe siempre. Y el tema es cómo canalizar esos nervios. Ahí está el autoliderazgo. Si yo reconozco, primero, conocimiento propio, autoconocimiento, reconozco que esa situación me pone nervioso, nerviosa, ¿qué medidas voy a tomar para no eliminar los nervios? Porque eso es una premisa falsa, sino para gestionar mejor esa dosis de nervios, ¿sí? Y por otra parte, también un elemento importante es contar con fichas. Es decir, ¿por qué decimos fichas? Porque reducen el espacio. Esto implica que vas a tener que ser más breve a la hora de consignar las ideas claves. 3 o 5 ideas fundamentales por las cuales vayas pasando y engarzando ese discurso, ¿sí? Entonces las fichas permiten al orador saber qué es lo que sigue. Es una especie de baranda psicológica, ¿no? Cuando uno va subiendo una escalera, por lo general se toma de una baranda, no porque la necesite, sino porque nos da más seguridad. Si se corta la luz, nos agarramos más de la baranda. Bueno, esto pasa lo mismo con las fichas, ¿sí? Cumple el rol de ser un soporte sobre todo psicológico, porque hablar en público tiene mucho que ver con lo psicológico y con lo que se llama atención latente. O sea, yo tengo que estar en lo que estoy diciendo, para no decir cualquier barbaridad, y a la vez tener un panorama de todo lo que está pasando en el contexto, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es lo más demandante de hacer oratoria. Bien, seguimos un poquito más. Entonces, el elemento contrafóbico nadie lo puede elegir por vos, y conviene que lo elijan antes, no en el momento, bueno, ya que estoy, agarro no sé, el reloj. Bueno, no sé, voy a agarrar esto. No, es importante asignarle esa función antiestrés, es una especie de amuleto, ¿sí? Que no es importante que tengan fe en esto, es importante que lo prueben. A nosotros nos gusta decir con Andrea, no nos crean nada, pruébenlo y después me dicen. Porque en realidad todos experimentamos esa dosis de energía extra que no les sirve al mensaje, que se la transmitís al público. Entonces yo en este momento tengo el elemento contrafóbico, voy variando, tengo este, bueno, puede ser uno, el mismo siempre, no importa, pero tener un elemento donde decantar esa dosis de ansiedad que no le sirve al mensaje, ¿sí? Y que además pone nervioso al auditorio. Bien, continuamos un poquito más, entonces, con esto. Y ya abordamos el último pasito para ser muy respetuosas también del tiempo. Si hay alguna duda o lo que quieran compartir, también les vamos a dejar acá propuestas de libros para que ustedes se metan en el mundo apasionante de la oratoria. En primer lugar, el paso a paso, entonces, ¿para qué? Teniendo esta mochilita, ¿qué tengo que respetar para llegar a buen puerto? En primer lugar, armar el discurso. No, pero ¿sabes qué pasa? Que si yo lo armo me pongo más nervioso, más nerviosa. Esta es la excusa que primero nos dicen a los coaches. Y yo digo, es preferible que te pongas nerviosa o nervioso en tu casa, solito, y que eso te vaya desensibilizando de manera tal que cuando llegues a la exposición no tenés casi nervios, o tenés la dosis justa de nervios, ¿sí? Esto es como en una torta, hace falta azúcar, sí, pero no me tengo que pasar. Los nervios son necesarios también a los efectos de poder hacer una locución interesante. Entonces, armar el discurso, prever las partes del discurso, una introducción, un desarrollo, un desenlace. En el desenlace retomar quizás la introducción. Y este armar el discurso tiene mucho que ver con haber definido previamente el para qué tome la palabra. O sea, yo tengo que tener en claro para qué tomo la palabra, ¿sí? ¿Por qué, digamos, me sobrepongo al silencio? Siempre el silencio va a ser mejor.
Si no tengo un objetivo, una finalidad por la cual tomo la palabra, mejor no hablar. ¿Sí? Entonces, armar el discurso de para qué quiero tomar la palabra, el rol, no es lo mismo si yo soy la organizadora del evento, que si yo voy de invitada, que si soy además la expositora, que si soy un sponsor, no es lo mismo. Entonces, entender el rol en el cual uno participa de cada evento, sea presencial o online. Por otra parte, practicarlo, la práctica hacia el maestro. Nos gusta siempre en los cursos de oratoria con Ann meter una imagen que es muy bonita, que es de dos patinadores de hielo. Una pareja de patinadores de hielo. Casualmente no la he puesto. Pero bueno, imagínensela, ¿sí? Una pareja de patinadores de hielo que él está llevándola a ella y ella está con la cabeza hacia el hielo, pero en una figura maravillosa. Eso se llega a desajustar 1 milímetro y ella es probable que termine con una lesión gravísima si es que no pone en riesgo su vida. Entonces, ¿ellos nacieron sabiendo eso? No. ¿Lo hacen como respirar? Sí, pero porque practicaron suficientemente como para que parezca espontáneo. En materia de oratoria, entonces, fuera la improvisación, ¿sí? Practica muchas veces, practicalo rápido, practicalo lento, decíselo a alguien de confianza, decíselo a alguien que no te cae tan bien, practicalo. La otra opción es grabarse, porque ahí te das cuenta de los microgestos, mirá cómo pongo la boca, mirá cómo muevo la mano excesivo, o lo que sea. Uno después lo mira, que no nos gusta ni mirarnos ni escucharnos, lo mira compasivamente, amorosamente, y dice, bueno, tengo que mejorar esto, esto, esto y esto. El elemento contrafóbico es fundamental, pero de vuelta, previo, salgo de mi casa con el elemento contrafóbico, no lo encuentro ahí sobre la marcha. Por otra parte, es muy bueno tener una versión corta del discurso que vas a dar y una versión larga, porque a veces, desde atrás de cámara, o si vas a los medios, o si no, cuando estás hablando con alguien te hacen que estires, que todavía no termines, ¿no? Y tengo que tener una versión para esa situación, y a la vez a veces te dicen, rápido, rápido, tenés que acortar, porque viene el otro expositor. Tengo que tener también una versión corta. Qué fácil sería decir, bueno, ¿con cuál voy? De acuerdo al tiempo que tengo. La corta, listo, voy con la corta. Fíjense cómo se reducen los niveles, los márgenes de error. Todo lo que puedo controlar, lo controlo previamente. Y por último, tener un buen cierre. El chan chan del tango. O sea, cuando queremos que nos aplaudan, tiene que quedar, o sea, tiene que ser indubitable que termine. No es como, bueno, y no se sabe qué está pasando ahí. Entonces tengo que ser muy claro, tener un buen cierre, tener una frase, volver a la idea clave principal. Tiene que quedar claro que eso se terminó. Y entonces la gente tiene la certeza, ¿no? De que chan, chan. Es tan importante cuando uno toca, por ejemplo, un instrumento o canta, hay que saberse muy bien el inicio y muy bien el final. En el medio yo puedo decir, a ver cómo dice, y que el resto, ¿no es cierto?, comparta. Pero el final es del orador, o sea, el final lo tiene que hacer por todo lo alto el orador. Y por supuesto respetando el objetivo que me marqué al inicio. Entonces, este es brevemente el paso a paso que les recomendamos recorrer, así por eso pusimos las patitas, porque es un caminito, en donde yo armo el discurso teniendo en cuenta el objetivo por el cual me puse a hablar, digamos, voy a tomar la palabra, lo he practicado entre 10 y 20 veces, muchas veces, me desensibilizo, me imagino que hay un montón de personas importantes, me imagino el peor escenario posible para mis nervios, y lo practico frente al espejo. A veces me dicen, frente al espejo, bueno, dale, frente al espejo, pero grabate, porque si no, ¿cómo vas a saber cómo te perciben los otros? Por otra parte, el elemento contrafóbico que tiene que ir con vos, junto con las fichas, recordá ese resumen sintético de lo que vas a decir, pero tener dos versiones,
una corta y una larga. Y por último, hacer un buen chan chan, un buen cierre. Y esto vale hasta para las reuniones. Cuando vos liderás una reunión, tiene que quedar en claro que la reunión terminó o que ahora pasamos a la etapa de discusión de los puntos o lo que sea, ¿sí? Pero ser absolutamente claros en el plan a seguir. Seguimos un poquito más y ya estamos a punto de pisar el final de esta maravillosa jornada y les queremos agradecer a todas las personas que se hayan quedado hasta este momento. Como les decía al principio, para nosotros recomendar libros es como hacer regalos. Entonces aquí hay mucha bibliografía que van a tener a disposición, pero, no los libros, sino las fotitos, porque están los derechos de propiedad, están las charlas TED, que es una particular forma de hacer oratoria, ¿sí? Después Neurooratoria de Jürgen Klarik, El discurso perfecto, que es muy interesante, y El poder de la oratoria. Todos libros que nos parecen interesantes y nutritivos para empezar a empaparte en esto que es la oratoria, el poder de la oratoria, ¿no? Y entonces, ya como sí, para ir finalizando, recordarte que la palabra es la forma en que nosotros ejercemos liderazgo, tanto hacia nosotros mismos, lo que nos decimos durante las 24 horas del día, como también lo que les decimos a los demás. Y por eso quiero compartir con vos una frase del autor del Principito, ¿sí? A ver si tenemos por allí la frase que dice: si quieres construir un barco, no empieces por juntar personas y asignarles tareas y trabajos, más bien enséñales a anhelar la infinita inmensidad del mar. ¿Y cómo le enseñamos a nuestros equipos a anhelar la infinita inmensidad del mar? Es a través de la oratoria. Espero que les haya gustado esta breve exposición que pretende justamente esto, pasar por este tema de la oratoria como una forma de ejercitar nuestro propio liderazgo, tanto en nuestra vida como respecto a todo nuestro entorno. Les agradecemos muchísimo y ahí vino el chan chan.